Bueno, en principio les voy a presentar un poco de qué se trata Proyecto Squatters. Se trata de un colectivo de contrapublicidad que nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 2008, hace más de 12 años ya. Está conformado por una red, digamos, de activistas, de artistas, de profesionales de distinta procedencia, digamos, desde docentes, diseñadores, publicistas, comunicadores sociales, que estamos unidos de alguna manera con la intención de develar cuáles son las distintas formas en que la publicidad afecta a la sociedad. Pero muchos de ustedes probablemente no hayan escuchado hablar de la contrapublicidad, qué significa, de qué se trata esto. Para decirlo en pocas palabras, la contrapublicidad es un movimiento de resistencia cultural, de resistencia simbólica, que de alguna manera se opone a lo que llamamos el monólogo del poder. Ya vamos a desarrollar un poquito eso. El propósito de la contrapublicidad o de estos movimientos de contrapublicidad que hay en todas partes del mundo es poder armar una respuesta colectiva desde la comunidad frente al asedio de los discursos dominantes de los poderes hegemónicos, ¿no? Para describir la contrapublicidad generalmente utilizo un ejemplo o como ejemplo la palabra contratapa, ¿no? La contratapa de un libro, por ejemplo, no está en contra de la tapa, no es enemiga ni quiere destruir a la tapa del libro, sino que simplemente es aquello que está del otro lado de la tapa, es aquello que descubrimos cuando damos vuelta la tapa. De la misma manera, la contrapublicidad no quiere destruir ni hacer desaparecer de la faz de la tierra a la publicidad, sino que la contrapublicidad es aquello que va a develar lo que está detrás del discurso publicitario, ¿sí? Lo que la publicidad no nos cuenta acerca de los productos, de los servicios, del sistema de producción, consumo y descarte. Pero ¿qué hacemos exactamente como colectivo de activistas? Lo que hacemos es básicamente intervenir los carteles de publicidad para transformar, para resignificar sus mensajes, cuestionar lo que nos dicen y de alguna manera sacar a la luz aquello que estos discursos ocultan. A esto llamamos activismo contrapublicitario. Y lo desarrollamos, esta forma de activismo, con 3 líneas de acción. Una es el activismo en las calles, en la vía pública, saliendo organizados con materiales, con pinturas, con distintas estrategias artísticas y expresivas para intervenir los carteles de publicidad. Decimos la misma materialidad del discurso del poder, en el mismo lugar en el que nos interpela, en el que captura nuestra mirada, en el que captura nuestra atención y contamina nuestra mente, ¿no? Allí mismo, donde está ese discurso, salir a intervenirlo. ¿Cómo? Modificando distintos elementos gráficos de los carteles para resignificar los mensajes, para dar la batalla cultural, decimos, ¿no? Para disputar los sentidos al poder. El espacio público, allí donde se construye sentido, ha sido de alguna manera colonizado y privatizado cada vez más por las empresas. Naomi Klein, la periodista canadiense, escritora de No Logo, dice que los espacios públicos son cada vez más un teatro privado de las marcas. Entonces me parece que es importante como activistas recuperar el espacio público para poder poner otras voces a circular y no solamente la ideología, los valores y las visiones que tiene el mercado. Otra línea de acción que tenemos es el activismo digital, ¿no? Ocupar el espacio también en las redes sociales, en internet, que son cada vez más dispositivos de publicidad y dispositivos de propaganda del poder. Entonces es fundamental también que como activistas de la comunicación, que estamos dando esta batalla cultural, ocupemos esos espacios comunicacionales en las redes. Y la tercera línea de acción de lo que llamamos el activismo contrapublicitario, por lo menos para nosotros, está en los espacios educativos, en las instituciones educativas. Desde hace mucho tiempo tenemos esta idea de transformar o de transponer todos los contenidos de la contrapublicidad, las visiones, las herramientas en
un formato pedagógico para llevar a escuelas, tanto primarias como secundarias, también charlas en universidades, y lo venimos haciendo hace más de 10 años, porque consideramos que hay como una continuidad en el activismo, ¿no? El activismo en las calles, el activismo en las redes, para nosotros tiene un fuerte componente pedagógico también, y a la vez las propuestas pedagógicas que llevamos a la escuela para nosotros es una forma de activismo también, porque en las aulas se construye ciudadanía, se construye un criterio de participación política, digamos, y se construye colectivamente el pensamiento crítico. Así que me parece que es un espacio fundamental que los distintos activismos no tenemos que descuidar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el marketing, las empresas llegan antes. Tenemos una experiencia que siempre la cuento porque es notable. Una vez estaba trabajando en nivel inicial, estaba con un grupo de niños de 4 o 5 años, y ante una pregunta abierta, sin haber trabajado nada anteriormente, la docente les preguntó qué es lo que más les gusta. Podrían decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, 20 y pico de niños y niñas de 4 o 5 años, todos al unísono, como si estuviera preparado, dijeron McDonald's. Bien, muchos de ellos no sabían leer aún, pero todos, quizás a los 3 años ya, saben distinguir más de 20 o de 40 logos de empresas, saben de qué se trata. Las empresas empiezan a construir un vínculo emocional con los niños desde los primeros años de vida. El tema es que junto con las imágenes, junto con los consumos que hacen los niños a través de las pantallas, están incorporando también los valores, las visiones, los estereotipos, los estilos de vida que las empresas proponen como los más deseables, ¿sí? Por eso es importante, para mí, imprescindible ocupar esos espacios en las instituciones educativas. Entonces, tenemos esta continuidad de que el activismo se da en el espacio público, en las redes, en las escuelas también, cambiando el formato, ¿no? Cambiando la estrategia, digamos. Pero para nosotros hay una continuidad en estos espacios. También hicimos una experiencia acá en una escuela primaria de Bariloche, donde tuvimos 2 encuentros con talleres de niños y niñas de primer grado, 6 años, que fue maravilloso. Trabajamos sobre el análisis crítico de las imágenes, de las publicidades, en relación a los alimentos, entre comillas, digamos, ante los productos comestibles ultraprocesados. Y empezamos a trabajar con los chicos cómo leer, cómo analizar las publicidades, entender cuáles son las estrategias de persuasión que utilizaban para seducir a los niños. Empezamos a ver cómo utilizaban los personajes para llamar su atención, los dibujitos en los packagings, las músicas que utilizaban, las locuciones, etc. Un montón de cosas que los chicos empezaron a captar rápidamente, y aunque decían, por favor, no hables del Nesquik o no hables del Kinder, porque no querían que le digan nada en contra de esos productos con los cuales ya tienen un vínculo emocional establecido, entendieron rápidamente esto. Hicimos talleres con ellos y con ellas sobre intervención de publicidades gráficas, y también sobre... hicimos un taller de creación de etiquetados para productos ultraprocesados, ¿no? Entonces ellos creaban sus propias etiquetas para advertir al público de qué se trataban, qué tenían esos productos que no le contaban en las publicidades. O sea, hay muchas formas de llevar la estrategia de la contrapublicidad en un formato pedagógico a las aulas, desde los primeros niveles hasta los últimos años de la secundaria y también la universidad. Bueno, esas son las 3 líneas de acción, digamos, en cuanto al activismo que hacemos en los movimientos en proyectos 4, digamos. Ahora, las preguntas esenciales que motivaron la creación de este proyecto, de este movimiento de la contrapublicidad, son 2 preguntas muy sencillas, que son: ¿qué es la publicidad y cómo nos afecta? Son preguntas que quizás muchos de nosotros nos hayamos hecho y cuya respuesta todos tengamos a mano, ¿no? La publicidad es eso que vemos todos los días, que nos quiere vender algo permanentemente, ¿no? El sentido común dice rápidamente esto. Cuando hacemos la pregunta ¿qué es la publicidad? ¿Cuál es su función? Nada, es esto como estas moscas molestas que andan todo el tiempo ahí dando vueltas cuando queremos ver un video en YouTube o en las redes. Y la función es vender, básicamente, ¿no?
Pero nosotros fuimos trabajando una mirada un poco más amplia, un poco más compleja acerca de qué es la publicidad y cómo nos afecta. Y fuimos desarrollando una mirada que llamamos multidimensional. Es decir, la publicidad no solamente tiene una función económica, sino que también tiene una función cultural, una función educativa, una función o un impacto en términos subjetivos, en términos de construcción de las identidades, en construcción de los comportamientos colectivos, y también tiene un impacto a nivel ambiental. Y de eso es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, en articulación con la temática que nos va a presentar Flavia también. Entonces, entendemos a la publicidad no tanto como un instrumento de venta de las empresas, sino fundamentalmente como un dispositivo ideológico del poder, que reproduce los valores, reproduce la ideología, normaliza ciertos estilos de vida, ciertos estereotipos, que tienen que ver con los intereses fundamentalmente del mercado y de la industria. O sea que pasamos de una concepción meramente comercial de la publicidad a una concepción fundamentalmente política de este instrumento de comunicación, ¿no? Ahora, ¿cómo nos afecta? En este punto me gustaría empezar a articular, ¿no?, la mirada ambiental. ¿Cómo nos afecta la publicidad o cómo afecta o cómo impacta la publicidad en términos ambientales, ya sea directamente o indirectamente? Solemos compartir una frase que dice: si te preocupa la contaminación ambiental, si te preocupa el cambio climático, si te preocupa la extinción masiva de millones de especies animales, de selvas, de bosques nativos, deberías estar preocupado, deberías estar preocupada por la publicidad. Es interesante preguntarnos, ¿no?, cuál es el vínculo que existe entre todas estas problemáticas ambientales, sociales y la publicidad. ¿Cuál es el rol que juega la publicidad en este proceso de colapso civilizatorio en el que estamos? ¿Cuál es el rol que juega la publicidad en todo esto? La respuesta más evidente que surge es que la publicidad está fundamentalmente vinculada con todas estas catástrofes ambientales y sociales, porque la publicidad es fundamentalmente el combustible ideológico que alimenta y que normaliza este circuito, ¿no?, de explotación extractivista, de producción, de contaminación, de consumo y de descarte, que hemos asumido generación tras generación como algo natural e incluso como algo deseable. Y ese me parece que es el gran trabajo que ha logrado 100 años de publicidad sobre la mente pública, que es que la publicidad no hace posible el colapso ambiental, sino que lo hace deseable. ¿Sí? A la vez, la publicidad es un dispositivo ideológico que fomenta un consumo que es absolutamente desmesurado y sin sentido, dado el contexto en el que estamos, y que tiene impactos desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Entonces, desde este punto de vista político y ambiental, la industria publicitaria es un dispositivo ideológico que utiliza el capitalismo para favorecer formas de vida inconscientes. Lo que hace la publicidad es construir distintos niveles de inconsciencia en la mente pública, decimos, en la sociedad. Por lo tanto, el trabajo del activismo contrapublicitario es justamente el contrario, ¿no?, ir construyendo nuevos niveles de conciencia. La función esencial de la publicidad es fabricar consenso social para la explotación capitalista del planeta. Es decir, todos estamos de acuerdo, de alguna manera, o consentimos con que la industria explote de la forma que está explotando al planeta, porque de alguna manera estamos convencidos que esa es la forma de vida más deseable. Lo que hizo históricamente la publicidad fue difundir la creencia de que a través del consumo creciente de mercancías íbamos a poder alcanzar la felicidad, el progreso, la realización personal, que somos más valiosos cuanto más cosas poseemos, que las cosas que tenemos son las que nos definen como personas. Todas estas creencias han sido fabricadas durante más de 100 años por un aparato de propaganda corporativo que llamamos publicidad.
Y todas estas creencias están en la médula, ¿no?, de nuestras sociedades. Pero lo cierto es que estamos llegando a un punto límite en términos ambientales que entraña el muy serio riesgo de colapso civilizatorio humano, o al menos, digo yo, el serio riesgo de que se extingan las condiciones dignas de vida en el planeta para la mayoría de las personas, como por ejemplo acceso a agua potable, acceso a alimentos sanos, que la tierra no esté contaminada, que el aire no esté contaminado, ecosistemas donde puedan crecer sanamente los niños y las niñas. Todo eso está, por lo menos, en peligro, digamos, ¿no? Ya nos contarás. Pero bueno, a pesar de todo esto, la máquina no para, ¿sí? La máquina no para. Mientras nosotros estuvimos prácticamente un año guardaditos, encerrados, la industria siguió saliendo, ¿sí? Siguió saliendo a quemar a mansalva selvas, a talar bosques nativos, humedales, a seguir sembrando monocultivos transgénicos, e inundando la tierra con agroquímicos, con venenos, envenenando la comida, envenenando el agua, envenenando el aire, envenenándolo todo, digamos. Sin pausa. Esto no paró. El tema parece ser que mientras esto siga siendo redituable para las industrias, este sistema de extractivismo, de contaminación, de depredación de la naturaleza va a continuar. Pero ¿a qué costo? Nos preguntamos, ¿no? Y este sistema es redituable para quién, en definitiva. Entonces, ante esta situación, el sistema necesita una enorme mentira, decimos, para mantener la confianza o para mantener la inconsciencia de la población en relación a la industria. Y para eso ha desarrollado una industria de la mentira o una industria de la inconsciencia, que es la que conocemos como la industria de la publicidad. ¿Cómo funciona esta industria? Funciona creando lo que llamamos un cerco perceptivo de imágenes, ¿no? De imágenes y ideas que tienen una doble función. Por un lado, separar a las personas del medio, ¿sí?, de su medio. Desconecta a las personas con la realidad de su consumo, ¿sí? De dónde vienen las cosas que consumen, cuál es el proceso de producción, qué pasa una vez que las descartamos, cuáles son las consecuencias de nuestros consumos. Y en segundo lugar, lo que hace es separar, y esto es fundamentalmente lo que hace, es separar a las mercancías de su propia biografía, de su historia. Es decir, muestra a las mercancías, a los productos en contextos artificiales, ¿no?, en contextos idealizados, exóticos, sexualizados, pero lo que hace es desvincularlo de su contexto real, de dónde vienen, de la producción, de lo que implica cada uno de esos consumos. Ahora, ¿qué pasaría si la publicidad, en lugar de mostrarnos lo que nos muestra, nos contara la verdadera historia de cada uno de los productos, de las mercancías que nos vende? Si nos contara la verdad de los procesos productivos, de sus costos sociales, de sus costos humanos, de sus costos ambientales. ¿Qué hubiese sido la sociedad de consumo si esto hubiese sido así? Bueno, este cerco perceptivo, al que llamamos matrix publicitaria, es, parafraseando a Morfeo, el mundo que han puesto delante de nuestros ojos para ocultarnos la verdad. ¿Qué verdad? Nos preguntamos como Neo, que estamos en un punto límite en el que tenemos que elegir entre extinción o rebelión. Y este es el pie, me parece, para que entre Fede a contarnos qué pasa detrás de todos estos discursos, ¿no? Gracias, Juli. Yo no soy tan aplicada, no traje toda una presentación en el papel.